Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad y por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, a conocerte mejor, Señor, y a honrarte, Señor, a través de todo lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en nuestro estudio acerca de los atributos de Dios. Hoy vamos a ver un atributo que creo yo que todos lo hemos escuchado, que tiene que ver con el atributo de la omnisciencia de Dios. Eso quiere decir que Dios conoce todo o sabe absolutamente todo. Y cuando hablamos de que Dios es omnisciente, realmente nosotros debemos entender que Dios conoce absolutamente todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué conoce todos los pasados, los pasados, los acontecimientos pasados, presentes y futuros? Porque recordemos que Dios es eterno. Ujú. Que Dios es eterno y como Él no está atrapado en tiempo y espacio, Él conoce absolutamente todo. Él conoce, como lo frecuentemente lo digo, Él conoce el final desde el principio. Porque Él no está atrapado en el tiempo, Él es eterno. Ujú. Entonces, Él conoce todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, incluyendo a todos los seres humanos que han existido. Ujú. O sea, para Él no hay absolutamente nada escondido. Vamos primeramente a Daniel capítulo 2 versículo 22. Daniel 2:22. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas. O sea, aún lo aparentemente más oculto, lo que nadie puede ver ante los ojos de Dios, está al descubierto. Ujú. No hay nada que se pueda esconder de su presencia. Todo lo que alguien pudiera hacer en lo oculto, Él lo ve y Él lo oye. Ujú. Entonces, no hay nada que se pueda esconder. Ahora, este atributo de la omnisciencia de Dios está ligado al atributo de la omnipresencia, que quiere decir que en todo lugar Dios está presente. Ujú. En todo lugar Dios está presente. Entonces, Él conoce todo y lo ve todo porque Él está presente en todos lados. No es necesario que alguien le informe de lo que acontece, porque Dios está en todos lados. Y eso también nos lleva a hacer una pregunta, porque de pronto nosotros, creo yo que para muchos de nosotros no nos cuesta trabajo pensar que Dios está presente en el lugar donde nosotros le adoramos. Ujú. O sea, cuando nosotros, como iglesia nos reunimos, sabemos que Dios está presente. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Estará también presente, por ejemplo, en una cantina? Sí, claro que sí. Está presente en una cantina. Está presente en los lugares que nosotros ni siquiera podríamos pensar. O sea, por ejemplo, en lugares donde incluso, por ejemplo, donde hacen droga. ¿Está presente? Sí, ajá, en todos lados, absolutamente. ¿Dios se enterará de lo que sucede aún en el mismo infierno? Sí, no hay nada que escape de su control, nada absolutamente. Eh, Vuelvo a repetir, no hay lugar donde uno pudiera tratar de huir porque Él está presente. Por eso es que Él conoce absolutamente todo. Ujú. Está en todos lados. Vamos a Salmos 139, versículos 1 al 4. Vamos a saltar algunos versículos, pero Salmo 139 del 1 al 4 vamos a leer, por favor.
Ujú. Al músico principal, salmos. Oh Jehová, tú me has estimado y conocido. Tú has conocido mis sentarme y mis levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra de la lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Ujú. Gracias, Katy. Dice que todos mis caminos te son conocidos. Todos los caminos de todos nosotros son conocidos ante Dios. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todo absolutamente lo que nosotros hacemos está delante de Dios. Pero qué extraordinario el hecho de pensar, porque dice el salmista, que aún no, no emitimos nada de nuestra, no sale nada de nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Todo, todo. Eso es extraordinario. Ajá. Entonces, nosotros debemos de entender, o sea, Él sabe absolutamente todo. Ujú. Ahora, eh, 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 su conocimiento es tan perfecto que por eso nunca se equivoca. Por eso nunca cambia. O sea, ¿se acuerdan? Hace 8 días vimos fidelidad e inmutabilidad, que quiere decir que Dios es fiel y que nunca, nunca cambia. ¿Pero por qué nunca cambia? Porque nunca se ha equivocado, porque Él conoce perfectamente todo. Y el saber que Él conoce todo, cada intención de nuestro corazón, cada pensamiento, eso nos debe conducir a todos nosotros y a los que vean la transmisión a tener un mayor temor a Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos ocultar cosas entre nosotros, pero delante de Dios no. O sea, en un momento dado, por ejemplo, si Pedrito hizo algo indebido en su escuela, y a lo mejor nadie se enterará de su casa, pero Dios sí. Dios lo vio. Pero Dios lo vio. Y el que conoce todo y discierne todo y entiende todo, toda intención del corazón, pues por eso es por lo que la Biblia dice que Él no toma nunca por inocente al que es culpable. Ujú. Y entonces se dan cuenta cómo se va ligando absolutamente todo lo que dice la Biblia. Ujú. Ahora, por ejemplo, Juan 4, no lo busquen, Juan 4 dice que Dios es espíritu, por lo cual es invisible. Ujú. Y eso lo entendemos todos, ¿no? Dios es invisible, pero nosotros ante los ojos de Él no lo somos. El Dios invisible está presente, aunque nosotros no lo veamos, pero Él de todo lo que nosotros hacemos. No podemos escondernos de Él. Y fíjense, nadie estuvo presente cuando Caín mató a Abel, pero Dios sí. Dios estaba ahí. Ujú. Nadie estaba presente cuando Sara se rió ahí en su tienda. Dice Génesis que se rió estando ella sola en su tienda. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y a lo mejor ni siquiera Abraham se había dado cuenta, pero quien se lo dijo fue Dios. Nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Por eso les voy a repetir, eso nos debe de llenar a nosotros de temor, porque podemos ocultar cualquier cosa delante de los demás, pero delante de Dios no. David, por ejemplo, trató de ocultar su pecado, pero Dios lo sabía. Y entonces mandó al profeta Natán y le hace una pregunta, ¿verdad? Y le hace una pregunta, eh, digámoslo así, capciosa, pero y le cuenta una historia y David inmediatamente emite un juicio, ¿no? El tal merece morir. ¿Se acuerdan? El tal merece morir. Y Natán le dice, solo que ese eres tú. Y ahora, es extraordinario porque es sabiduría de Dios. Porque obviamente Dios que conocía todo y que Dios sabía
no solamente el adulterio, sino que había mandado a matar a Urías. Y obviamente, el hecho de el homicidio lo supieron otros, pero tal vez el adulterio no. O sea, algunos de los servidores de David probablemente han de haber dicho: "Bueno, ¿y por qué lo mandó matar a Urías?". Y a lo mejor nadie sabía, Sí, es el mejor. pero pero Dios sí sabía, y entonces manda al profeta Natán. Y fíjense qué sabiduría de Dios, porque obviamente le dijo Dios a Natán: "Mira, ve, dile esto". Y vuelvo a repetir, David inmediatamente dice: "El tal merece morir". Y casi yo me imagino que Natán así como que riéndose: "¿Qué crees? Ese eres tú". Ujú. Entonces, nadie estuvo, pero Dios sí. Y la verdad es que los impíos, y aún a veces nosotros como creyentes, desearíamos que estos atributos no los tuviera Dios, que Él conoce todo y que Él está presente en todos lados. Desearíamos que no, porque, por ejemplo, Katy puede ocultar ciertas cosas incluso con su mamá, pero delante de Dios no. Pero para el juicio eterno, ¿quién la va a juzgar? Dios, no su mamá. Ujú. ¿Se dan cuenta? De ahí lo importante que nosotros debemos estar conscientes en cada pensamiento, en cada intención, porque nosotros podemos hacer las cosas, pero nadie se da cuenta de la intención, pero Dios sí. Dios juzga absolutamente todo. Entonces, mm, desearíamos que no existiera el testigo de nuestros pecados, el escudriñador de nuestros corazones y el juez de todas nuestras acciones. Pero ese es Dios, el que está ahí cuando nosotros estamos pecando, el que escudriña nuestro corazón y las intenciones, y Él está como juez de nuestras acciones. Ujú. Ahora, el atributo de la omnisciencia también nos debe llenar de consuelo, porque también, o sea, por un lado vemos, y produce un temor en nosotros, pero por otro lado también nos debe de llenar de consuelo. Les voy a decir por qué. Porque algunos de nosotros somos como que más herméticos, o sea, quiere decir que somos más reservados, no nos gusta compartir lo que de pronto, cómo nos sentimos. Pero Dios, que conoce todo, conoce cuando nosotros estamos así como que decaídos, como que no andamos con el mismo ánimo de siempre. Y a lo mejor los demás no se dan cuenta. Y a veces creo yo que lo hacemos o sabemos simular más nosotros como hombres. ¿De qué? De que de pronto sabemos que estamos medios decaídos, medios, incluso a lo mejor desanimados, esto, aquello, y no nos gusta compartirlo, porque nosotros siempre en el fondo decimos: "Es que soy hombre, ¿verdad? Soy hombre, ¿cómo voy a estar ahí, quejándome o diciendo esto, aquello?". Pero este atributo de la omnisciencia nos debe llenar de consuelo. ¿Por qué? Porque Dios se acuerda y conociendo o sea, Él conoce nuestras debilidades y Él se acuerda de que somos polvo. Vamos a Salmos capítulo 103, versículo 14. ¿Quién lo lee, por favor? Que todos sepan. Ujú, Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ujú. Se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce cuando estamos decaídos, desanimados. Ujú. Él lo conoce. Incluso el Señor sabe, no solamente cuando le fallamos, sino cuándo le fallaremos. Sí. Por eso les digo, a veces solamente vemos el lado, digámoslo así, malo, por llamarlo así, no es,
no es a lo mejor la palabra más adecuada, pero a veces, el hecho de pensar, híjole, pues entonces, si conoce todo, si sabe que pequé y nadie se dio cuenta, y él conoce, pues, todo acerca de mí, lo malo, pero también él conoce que soy finalmente polvo, que soy frágil. Ajá. Y eso nos debe de llenar de consuelo, vuelvo a repetir, porque como él conoce incluso todo de nosotros y cuándo incluso le vamos a fallar, él nos debe eso nos debe de llenar de consuelo, porque tal vez un ejemplo en el que todos podríamos, reflexionar es, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro: "Me vas a negar"? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. ¿Se acuerdan? Jesús se lo dijo, porque Jesús conoce todo, Él es Dios. Ujú. Pedro llega el momento en el que él está seguramente estresado, en el que él está así como que, pero ¿se acuerdan? Jesús está siendo juzgado, él está a cierta distancia y le empiezan a decir: "Tú eres uno de ellos", porque, una criada le dijo: "Porque hasta tu manera de hablar te delata". Tenía un cierto acento. Ujú. Dice: "Tú eres seguidor de ellos". Y Pedro dice: "No, no conozco ni siquiera al tal hombre". Imagínense a Pedro, ¿eh? Ese hombre atrabancado, envalentonado, que cuando vinieron a prender a Jesús, ¿se acuerdan que saca una espada, le mocha la oreja a un tal Malco? Y de pronto, o sea, lo están juzgando a Jesús. Jesús ya le había dicho: "¿Me vas a negar?". Pedro, se siente estresado, se siente ahí, se le acabó la valentía a Pedro, niega a Jesús y dice la Biblia que salió al patio a llorar amargamente. Pero Jesús ya se lo había dicho. Ahora, antes de ascender al cielo, el Señor le preguntó a Pedro: "Pedro, ¿me amas?". ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor. Incluso el texto dice: "Tú sabes todas las cosas". O sea, Pedro estaba reconociendo en ese momento que él es Dios, que Jesús es Dios. Dice: "Claro que sí". Dice: "Okey, apacienta mis ovejas". O sea, Jesús, sabiendo incluso la debilidad de Pedro y la falla de Pedro, las fallas de Pedro, le dio una nueva oportunidad. Hace lo mismo Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerda que somos polvo. Se acuerda que, o sea, como están delante de él todos nuestros caminos, nada se le escapa. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios que Él conoce todo. Y por eso podemos ir en cualquier momento delante de Él para decirle: "Tú sabes qué es lo que me pasa". Ujú. Y la verdad es que gloria a Dios por la omnisciencia, porque nos ayuda Dios en esas debilidades. Cuando incluso quisiéramos nosotros salir corriendo y que que pensamos incluso que nadie nos va a entender, que nadie nos puede ayudar, Dios está ahí como que diciendo, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo, no? Bástate mi gracia. Y la verdad es de que nos tiene que bastar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que somos polvo. Muchas veces podemos orar con un dolor en nuestro corazón, con una angustia en nuestro corazón en el que no sabemos ni qué decir, pero Dios conoce nuestro corazón. Y puede ser que estemos ahí doblándonos delante de Dios, de dolor, no sale ninguna palabra, pero Él conoce nuestro corazón. Y eso también nos debe de llenar de, de alegría, de consuelo. Isaías capítulo 65, versículo 24. 65, 24. ¿Quién lo lee? Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé
aún estarán hablando y yo habré oído. Qué promesa tan extraordinaria, ¿no? Antes de que ellos clamen, ¿quiénes? Los que han puesto su confianza en Él. Antes de que ellos clamen, yo ya los habré oído. Eso es extraordinario. Ajá. Eso es extraordinario, completamente. Y nos debe de llenar vuelvo a repetir, de consuelo, de fortaleza, que Dios no es un Dios alejado, sino que es un Dios que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. Y siempre tengamos presente que Dios conoce absolutamente todo, no solo lo que sucedió o lo que sucede, sino también lo que sucederá. Y esto es importante para entender también eh, algo que se conoce como los decretos de Dios. Ujú. O sea, eh, no hay nada que lo tome por sorpresa. Y siempre les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios se sorprendió cuando Adán y Eva pecaron? No. ¿Lo pudo evitar? Sí, sí lo pudo evitar, pero no lo quiso evitar. Ujú. Por, por varias razones, pero una de ellas se tenía que cumplir el decreto eterno de Dios. ¿Cuál decreto eterno de Dios? Por ejemplo, el Señor ya había decretado dentro de su voluntad que Jesús iba a venir como ese Cordero de Dios a dar su vida por la humanidad. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Ya. 1, 19 y 20. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Mucho antes de que fuera creado el mundo. O sea, Dios ya había decretado. Todavía no había creado nada. Todavía no había creado ni los ángeles, nada del universo. Y Dios ya había decidido que Jesús iba a venir a dar su vida por la salvación de las personas. ¿Por qué? Porque es un decreto eterno. Ujú. Es un decreto eterno. Ahora, mm, el conocimiento del futuro está ligado con los planes de Dios, con la voluntad de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35. Regresemos ahí a Daniel. Daniel 4:35. Vuelvo a repetir. El conocimiento del futuro está ligado con los planes y propósitos de Dios. Daniel 4:35. ¿Quién lo lee, por favor? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le tenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién se lo puede revelar? Nadie. Pero todo lo que sucede, todo lo que sucede siempre está ligado a su voluntad. Ujú, siempre. Y no hay quien se le pueda oponer. El pasado es también el cumplimiento de sus planes. O sea, todo lo que ha sucedido, todo, incluso lo que nosotros pensaríamos que Dios eh, eh, lo hubiera tomado por sorpresa ciertas cosas, no. Ahora, no quiere decir con esto, y quiero que entendamos bien, no quiere decir que Dios decretó, ordenó que la humanidad, o sea, Dios no es el autor del pecado, eso lo debemos de entender. Ajá, eso es diferente. Ujú. O sea, nosotros, o sea, sí, incluso la Biblia en Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ajá, sino que cada uno es atraído por su propia concupiscencia. O sea, Dios no nos lleva a pecar, permite el pecado
Y Él sabe que nosotros vamos a pecar, pero Él no es el autor del pecado. Y eso es importante también entenderlo. Aunque si bien es cierto, el pasado es también el cumplimiento de sus planes. Ajá. Ahora, la obra de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento y todo fue cumplido por Él. Ujú. Jesús conocía cada profecía porque finalmente Él conoce el final desde el principio. Ujú. Y conoce o mejor dicho, la vida y obra de Jesús no fue una mera casualidad. Absolutamente nada fue una mera casualidad. Cuando estaba Jesús en la tierra, también sabía todo de los hombres. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. No hacía falta. ¿Por qué? Pues porque ahí Jesús, el texto, nos está reafirmando algo. Jesús es Dios y conocía todo lo que hay en los hombres. Por eso no se fiaba de ninguno de los hombres. Aparentemente habían creído en él, pero Jesús, yo no me confío. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hay en su corazón. Ujú. Todo lo que ha sucedido y lo que sucederá no solo es algo que Dios sabía, que ya lo vimos, ujú, sino porque en realidad esa es la voluntad de Dios. O sea, el conocimiento de Dios no proviene de lo que sucede. O sea, Dios no tiene que esperar a que sucedan las cosas para saber. Ajá. eh, Sino que sucede porque Dios lo ha ordenado. Hace un rato leímos Primera de Pedro, donde decía que Jesús ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. ¿Quién lo lee? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Ujú, hasta ahí, gracias. Dice, entregado por el determinado concepto. O sea, porque ya era la voluntad de Dios. Lo único que estaban haciendo es cumplir la voluntad de Dios. De ¿Cuándo fue, desde cuándo fue destinado? Pues en el momento que Dios determinó, desde antes de la fundación del mundo, Jesús iba a dar su vida, pero aquí claramente la Escritura dice, se cumplió en el tiempo en el que Dios quiso, pero se estaba cumpliendo nada más lo que Él ya había dicho. Ujú. Entonces, nada, absolutamente nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Nada. Ujú. Dios ya había decretado el sacrificio de Jesús y cuando sucedió fue el cumplimiento. Como habíamos dicho anteriormente, Dios conoce todo lo que sucede porque está presente en todos lados. Y esa es la omnipresencia de Dios. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, el último versículo del día de hoy, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A los malos y a los buenos. O sea, nadie se escapa. Dice que Él ve todo. Lo que hace Cristian ahí en su escuela, ahí está Dios. Todos. Lo que hacemos a solas cuando nadie nos ve, ahí está Dios. Ujú. Entonces,
Eso sí nos debe de hacer reflexionar. Ujú. Es extraordinario pensar que Dios siga siendo fiel y sus planes no cambien hacia nosotros, siendo que Él conoce todo de nosotros. O sea, si Dios conoce todo de mí, incluso mis caídas, es increíble que Él permanezca fiel, ¿o no les parece? O sea, ¿cómo es de que, a ver, Dios, conoces todo de mí, conoces que te he fallado y aún así me bendices? ¿Y aún así me usas? O sea, ¿cómo? Ajá, pero pues gracias a Dios que Dios es Dios y es perfecto, que Él es bueno, que Él sigue siendo fiel a pesar de nuestras caídas, porque Él conoce todo. Quiero terminar con la siguiente frase, esta lección. Nuestro corazón es un libro abierto ante Dios, en el que Él sabe absolutamente todo de nosotros. Ujú. ¿Qué les parece el hecho de entender esa omnisciencia? O sea, que Dios todo lo conoce y la omnipresencia, que quiere decir que en todo lugar Él está. Sí nos debe de llevar a reflexionar, ¿no? Y yo creo que sí de inundar nuestro corazón de temor, pero también de gratitud, porque en medio de nuestras fallas, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo, o sea, ¿cómo es de que aún sabiendo Él nuestras fallas, nuestras caídas, nos siga amando? ¿No creen? ¿Cómo es de que nos sigue amando? Ujú. Entonces, yo no sé si algunos de nosotros, hoy, ahorita hablar acerca de esto, yo no sé si alguno de nosotros, bueno, no estoy diciendo de que alguien diga, sí, yo me acuerdo que pequé, hice esto, pero sí de algún modo de tener en mente, de decir, híjole, yo pensé que eso nadie lo sabía. Y se nos olvida que Dios ha estado ahí. Ujú. O que en ocasiones no sabemos qué hacer y Dios nos da la dirección. Aún en ese momento en el que hemos fallado, nos da la dirección de cómo salir, porque Él conoce todo de nosotros. Ujú. Pues vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Padre, te damos gracias por tanta bondad y misericordia. Señor, nuestra mente no alcanza a entender y que tú sigas siendo fiel hacia nosotros, que tus planes no cambian hacia nosotros, aun conociendo nuestras debilidades, nuestras fallas. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Y nosotros, oh Dios, estamos tan alejados de la perfección, pero tú eres perfecto, Señor. Y te pedimos, oh Dios, en esta noche, Señor, que llenes nuestro corazón con tu temor y que nosotros, oh Dios, caminemos, oh Dios, cada día, Señor, en una rectitud de nuestro corazón hacia ti, sabiendo, Señor, que tú ves todo. Pero también, oh Dios, que nuestro corazón se llene de consuelo, Señor, al saber, oh Dios, y no porque premeditadamente procuramos pecar o qué, sino que sabemos, oh Dios, que en nuestra debilidad, en nuestra infidelidad a ti, Señor, tú nos sostienes, Señor. Y muchas veces incluso, Señor, puede ser, oh Dios, que nosotros ya hemos decidido hacer algo mal y tú nos sostienes, Señor. Y aún así nos sigues dando una nueva oportunidad cada día. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.